Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 70, por favor. Hoy veremos, si Dios nos permite, dos salmos, el Salmo 70 y el Salmo 71. Estamos a punto de terminar el segundo libro. Recuerden que cuando empezamos esta serie del libro de Salmos, estuvimos comentando que son 5 libros. Entonces, el segundo libro se termina en el Salmo 72, que los estará viendo este próximo domingo. Y ya en el capítulo 73 inicia el tercer libro de Salmos. Entonces, estamos en esta última parte donde estaremos viendo estos salmos. Hasta este tiempo estamos viendo casi puro salmo de David. A partir del tercer libro estaremos viendo salmos de otros autores. Uno de ellos es Asaf, y estaremos viendo otra línea en cuanto a los salmos, aunque más adelante, una vez más, David vuelve a mencionar salmos que él ha compuesto. Entonces, vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, y estaremos viendo el Salmo 70. Primeramente, dice ahí: súplica por la liberación. Al músico principal, salmo de David para conmemorar. Este salmo es muy parecido al Salmo 40 que ya vimos hace tiempo, y me gustaría leerlo. Son 5 versículos, es un salmo corto. Me gustaría leerlo y después oramos y luego vemos lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta porción. Dice la palabra de Dios de esta manera: oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen: gócese y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Oramos. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde, noche, Dios, de venir a leer tu palabra. Te hemos alabado, te hemos adorado, y queremos que a través de esta porción de tu palabra tú nos hables, Dios. Permítenos tener un corazón abierto, dispuesto, sensible a tu palabra, y que a través de esta porción tú sigas hablando a nuestro corazón, que nos puedas fortalecer, nos puedas animar, nos puedas consolar y afirmar nuestras vidas, Dios, completamente en ti. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, este salmo de David nos habla de un momento difícil que está pasando o está enfrentando. Es interesante no simplemente recordar o meditar en esto, cómo vamos en el Salmo número 70, y ha habido una gran cantidad de salmos donde vemos cómo David abre su corazón y nos dice de qué manera se siente y cómo se encuentra. Es interesante ver cómo David en cada momento ha levantado una oración, aunque es un cántico y es una poesía hebrea. Está David levantando una oración a Dios, buscando que le pueda ayudar y le pueda socorrer. Dice en el versículo 1: acúdeme a librarme. ¿Y por qué está pidiendo esto? Dice: porque hay gente que se ha levantado contra David, y lo que pide es que sean avergonzados, que sean confundidos. ¿Quiénes? Dice ahí: todos los que buscan su vida, quieren matar a David, quieren acabar con David. Incluso llega en esta oración que él hace, dice que sean confundidos, sean avergonzados los que mi mal desean, incluso sean vueltos atrás en pago de su afrenta. Incluso cuando dice ahí los que dicen
es una manera de expresar una burla. Llega un momento donde David está angustiado porque se están levantando con él, quieren acabar con David, y tanto así que la gente que quiere acabar se empiezan a burlar, se empiezan a mofar de la vida de David. Pero me llama la atención que en el versículo 1, en la segunda parte, David dice de esta manera: apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y esto me habla de una necesidad ante un problema, una situación que se está enfrentando. Pareciera que David ya no puede más. Parece que David está angustiado y lo que él necesita es que Dios sea su socorro y su ayuda, pero de una manera rápida, de una manera pronta. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? Que pasamos por un problema, una situación, y quisiéramos que Dios actuara inmediatamente, y que levantamos nuestra oración porque queremos que Dios responda ante la necesidad que tenemos. Cuando yo leo esto de apresúrate a socorrerme, se me viene a la mente una historia que se encuentra en Mateo capítulo 14, verso 22. Si gusta nada más ir para allá y lo voy a comentar. Es la historia cuando Jesús está con sus discípulos y Jesús está predicando, y cuando Jesús termina de predicar, le dice a sus discípulos que suban a la barca y que vayan al mar, mientras que Él despide a la multitud. La historia me cuenta que mientras los discípulos se van, Jesús se queda a despedir a la multitud, y después de ahí Él se pone a orar aparte. Y empieza a hacerse más noche, empieza a pasar el tiempo, e incluso me dice en el versículo 25 que llega a ser la cuarta vigilia, ¿sí? Y cuando ya es de muy noche, Jesús se da cuenta que sus discípulos están lejos de la orilla. Y lo que hace Jesús es que va hacia donde están ellos. Dice en el versículo 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y eso es interesante porque me habla que había una condición complicada, porque está el viento golpeando en la barca y todo. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos a andar sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Y empezaron a gritar, a tener miedo. Y en eso Jesús les dice: soy yo, no teman, tranquilos, ¿no? Es Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 33. Ay, porque está mala la cita de aquí, ¿sí? Y entonces, cuando Jesús les dice que ellos, que es Él, que no teman, lo que hace Pedro, que le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y creo que sabemos la historia, ¿no? Jesús le dice a Pedro: pues ven. Y empieza Pedro a caminar sobre las aguas. Y mientras caminaba por las aguas, dice ahí en el versículo 29, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Te puedes imaginar ese momento? Primero, algo impresionante, ¿no? Pedro está caminando. Mientras Pedro camina, hay vientos, se mueve todo, hay olas que puede estar viendo en ese momento, y de repente Pedro empieza a caminar de una manera sobrenatural sobre las aguas. Pero cuando Pedro empieza a ver lo que hay a su alrededor, y empieza a ver el viento, y empieza a tener miedo, lo que hace Pedro es que empieza a hundirse. Y cuando se empieza a hundir, empieza a gritar y a decirle al Señor: sálvame. Creo que es muy parecido quizás a lo que podemos estar viendo en Salmos, porque si hay alguien que necesita ayuda inmediatamente, es Pedro. Aunque sabe nadar, aunque es un pescador,
está en un momento complicado donde él empieza a hundirse y él empieza a gritar y esperando que Dios sea el que le puede ayudar. Por eso le grita ahí: Señor, sálvame. Y en el verso 31 me dice: y al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Lo que me habla es que Jesús en ese momento, cuando Pedro está angustiado, cuando Pedro está desesperado, Jesús inmediatamente extiende su mano y le ayuda. Más adelante dice que cuando sube a Pedro, el agua se calmó y todo estaba tranquilo. Y creo que podemos aprender eso completamente de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Lo hemos estado mencionando. Yo no sé si estás pasando por momentos difíciles o la prueba está llegando tan fuerte que está golpeando tu vida. Y llega un momento donde nuestra oración a Dios es de esta manera: es Dios, ayúdame, socórreme, no puedo más. Qué importante es ver tanto en el Salmo como en esta historia con Pedro, que Dios puede ayudarnos en todo momento. La Biblia me dice que Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. De entender y aprender que Dios nunca nos deja, que Él siempre tiene cuidado de nosotros y que en el momento en que nosotros podamos pedirle ayuda, Él está presto para hacerlo con nosotros inmediatamente. Si regresamos allá al Salmo capítulo 70, cuando David le dice a Dios: apresúrate a socorrerme. Es esta urgencia que él siente, y creo que es Dios el que va a responder completamente. Ya leíamos ahorita, ¿no? En el versículo 2 y versículo 3, que David pide que sus enemigos sean confundidos, que sean avergonzados, que sean vueltos atrás. Y aquí hay un contraste, versículo 4. Dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Creo que hay una gran diferencia. Cuando yo tengo mi seguridad en Dios, yo debo de aprender, entender, recordar que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y la Biblia me enseña que aún en este momento acabamos de ver cómo se encuentra David. David se siente angustiado, David se siente afligido, que está pidiendo que Dios le socorra inmediatamente. Pero también David está diciendo de esta manera: es que aquel que confía, que busca en Dios, tiene que gozarse y tiene que alegrarse. Tanto así que dice: y digan siempre los que aman tu salvación, dice, engrandecido sea Dios. Esta frase, engrandecido sea Dios, también se puede leer así como que Dios es grande. Y cuando David está mencionando que todos los que aman a Dios o buscan a Dios tienen que decir esta frase, no es porque Dios necesita ser más grande de lo que es, que no se puede, ¿no? Pero a lo mejor de lo que se refiere es que nosotros debemos recordar lo grande que es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces en el problema, en la necesidad y en la dificultad, se nos olvida qué tan grande es nuestro Dios. Se nos olvida que Él es poderoso. Se nos olvida que para Él no hay nada imposible. Se nos olvida que Él puede cambiar las cosas en un instante. Y puedo estar como David afligido, y puedo estar como David levantando mi voz y decirle a Dios: ayúdame pronto, socórreme, ayúdame, que no puedo más. Pero debo de estar convencido, seguro, y conocer a Dios, al Dios que hemos creído, al Dios de nuestra salvación, que Él es grande y que no hay nadie como nuestro Dios. Más grande que tu problema, más grande que tu necesidad, más grande que tu enfermedad, más grande que cualquier cosa que tú pudieras tener o necesitar. Dios es un Dios que es grande. Versículo 5 dice así: yo estoy afligido. Miren lo que David dice: yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Lo que me llama la atención y que subrayé yo en este versículo
es esta frase que dice: apresúrate a mí. Porque muchas veces podemos creer y pensar que Dios se tarda en actuar. A veces nos sentimos así, ¿o no? Porque a veces quisiéramos otra vez que Dios actuara inmediatamente. El problema es que tengo que aprender que los tiempos de Dios no son igual que nuestros tiempos. Ahora la pregunta que puedo hacerles es esta, y medita en ello, es: ¿tú crees que Dios llega tarde? ¿Tú crees que a Dios se le pueden pasar las cosas? En esta porción te puedes dar cuenta, o incluso podemos pensar algunas historias de la Biblia, pero la que más ahorita me recuerda es cuando Jesús está con sus discípulos predicando y luego llegan ante él y le dicen: Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en Juan capítulo 11. Y van con Jesús y le dice: tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo. Y Jesús no hace nada. Jesús sigue predicando y sigue estando en ese lugar. Y llega un momento donde Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro duerme. Y como habían escuchado que Lázaro estaba enfermo, los discípulos dicen: bueno, si está enfermo, al momento de dormir va a sanar. Como cuando alguien dice: me siento mal, acuéstate un ratito para que te compongas. Y dicen que se acueste y cuando se levante se va a sentir mejor. Y Jesús les dice: no, Lázaro ha muerto. Y Jesús les llega a decir: incluso me da gusto que ustedes escuchen esto para que crean que Jesús, o lo que les estoy diciendo, que crean. Llega un momento donde Jesús termina de hacer su función donde estaba y va a donde está María, Marta y Lázaro. Y cuando Jesús llega hacia la casa de ellos, iba en camino, una de ellas, María, sale, le dicen que Jesús viene, y María sale y se encuentra con Jesús, y lo primero que le dice es: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En otras palabras es: hubieras llegado antes. Como que llegaste un poquito tarde, Señor. Y Jesús sigue avanzando. Más adelante llega Marta, y Marta le vuelve a decir las mismas palabras. Le dice a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma idea. Parece que Jesús llegó tarde. Parece que Jesús no llegó a tiempo y ahora ya no se puede hacer nada. Cuando Jesús le pregunta que dónde está Lázaro, le dice ahí, y le dice: ya tiene varios días, ya su cuerpo se ha descompuesto y ya huele mal, ya hiede. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y cuando empieza Jesús a orar, Jesús hace una oración como esta, dice: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero esto es para que todos crean que tú me has enviado. Y podemos entonces aprender algo en esta frase. Jesús no se tardó, sino que Jesús tenía un plan y un propósito que nadie había entendido. Las hermanas solamente estaban pensando en Lázaro, pero Jesús estaba yendo mucho más allá de lo que ellas estaban viendo. Tanto así que Jesús le dice a Lázaro: levántate, y sale y vuelve a vivir. Pero todo eso era para que la gente pudiera ver el poder de Dios, que podía traer vida aún cuando todo parecía que se había acabado. Esta historia me hace aprender y ver que Dios hace las cosas a su manera, que Dios hace las cosas en los tiempos precisos. Para Él no hay nada que se tarde, no hay nada que sea pasado. Cuando David le está diciendo a Dios: apresúrate, oh Dios, ayúdame, creo que es ahí donde nosotros también tenemos que aprender el día de hoy, que mis caminos no son los caminos como Dios los tiene pensado. Igual que yo puedo ver solamente mi problema, mi situación, mi necesidad, pero Dios puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos estar viendo. Entonces, en este salmo puedo aprender tres cosas. La primera es que Dios quiere ayudarte, a socorrerte en el momento que tú lo necesitas. Él estará ahí.
Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Lo segundo que aprendimos es, tengo que entender y ver lo grande que es nuestro Dios. Por eso dice ahí, digan todos, engrandecido sea Dios, porque su poder, su amor, su gracia, su misericordia es grande y nada se compara a Él. Y lo último, tienes que aprender y entender que Dios nunca llega tarde. ¿Cuántas veces hemos orado? Y a veces podemos decir, creo que Dios no me escucha. Creo que pareciera que Dios no va a hacer nada. Y Dios es capaz de transformar cualquier cosa a su propósito, a su voluntad. Entonces puedo aprender y entender el día de hoy, Dios nunca llega tarde. Si Él no ha hecho lo que yo le he pedido, es porque no sé si es su voluntad, pero Él va a hacer las cosas perfectas. Es más, hemos aprendido que su voluntad es buena, es agradable y ¿cómo es? Perfecta, ¿no? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y todo lo que Dios haga, Él lo va a hacer para nuestro bien. ¿Estamos? Capítulo 71. A diferencia del capítulo 70, el capítulo 71 no tiene un título, o más bien no nos dice quién lo ha escrito. Algunos llegan a pensar que lo hizo David en los últimos tiempos, pero realmente no se sabe quién escribió este salmo. Pero la mayoría tiene ahí un título que dice oración de un anciano. Y es que el capítulo 71 me habla acerca de toda la vida de una persona que llega a esa edad adulta, en la cual ha visto cómo Dios ha estado con él en todo momento. Y algunos, vuelvo a decir, piensan que se refiere a David. Realmente no lo sabemos, pero sí podemos ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de este capítulo. Algo importante también, este capítulo es como si alguien hubiera estado leyendo y meditando en los demás salmos y de repente agarra algo del 23, algo del 70, del 70, creo 77, y empieza a agarrar varios pasajes, varios citas de otros salmos, y luego de repente los junta. Si es un cántico, pues puede hacer un popurrí, o sería una recopilación de varias partes para hacer una canción. Pero veremos cómo describe este salmo a esta persona. Y dentro iremos tocando algunos aspectos que menciona de cómo Dios ha estado con esta persona, y al final simplemente estaré mencionando 5 cosas que esta persona hizo con su boca durante el trayecto de su vida, y 5 cosas que nosotros tendríamos que aprender a hacer en nuestro caminar con Dios. Versículo 1 al 3 dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Recuerden, es una persona que ya es grande, ¿sí? Ya es un anciano. Vamos a leer que ya tiene canas, ¿sí? No sé cuántos de aquí tenemos canas, ¿verdad? Pero somos jóvenes con canas simplemente. Esta persona estaba más viejito, pero nosotros somos puros jóvenes con canas. Dice así: en ti, oh Jehová, me he refugiado. Dice: no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Otra vez, es un salmo que me habla acerca de esa confianza que alguien puede tener completamente en Dios. Por eso desde el versículo 1 le dice: solamente en ti, oh Jehová, dice, yo me he refugiado. ¿En quién te refugias? En alguien que te pueda ayudar. ¿Cuándo te vas a refugiar? Quizás cuando estás en peligro. Por eso en el versículo 2 le dice: socórreme y líbrame en tu justicia. Interesante cuando dice:
inclina tu oído y sálvame, me habla que es alguien que ha estado levantando su voz, alguien que está abriendo su boca, alguien que está haciendo una oración para pedirle que Dios sea el que le pueda ayudar, incluso dice ahí que le pueda salvar. Tanto así que él dice en el versículo 3, sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Esta frase es interesante porque me habla de alguien que busca a Dios diariamente, continuamente, constantemente, para que le ayude, para que le proteja, para que le salve, para que le cuide. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en oración. Por eso dice en el versículo 2, inclina tu oído a mí. Creo que lo primero que tengo que aprender de la vida de este hombre es que es un hombre de oración y que abre su boca para hablar a Dios. Cada cuánto nosotros levantamos nuestra oración a Dios. En otra manera es, cada cuándo oramos a Dios. Uno de los errores que más tenemos como iglesia es que nosotros somos a veces personas que pasamos poco tiempo en oración. Y la mayoría del tiempo que pasamos en oración es para pedir, es para rogar, es para suplicar que Dios nos ayude, que Dios nos salve, que Dios nos sane, que Dios nos proteja. La mayoría de nuestra oración son peticiones. La mayoría de nuestra oración simplemente es: Dios, dame, te pido, dame, provéeme, dame. Y muchas veces se nos ha olvidado que nuestra vida con Dios tiene que ser tan clara y tan precisa que nosotros deberíamos de aprender a orar continuamente, pero en una adoración, en una exaltación. Claro, yo a Él le voy a pedir, claro, en Él me voy a refugiar, claro, Él va a ser mi roca. Pero qué importante es que nosotros seamos personas, cristianos, hombres, mujeres de oración. Que podamos levantar nuestra voz temprano y orar, que podamos levantar nuestra voz de noche y poder orar, y en todo momento. La Biblia me habla de estar orando en todo momento. Y creo que es ahí donde esta persona, que es un anciano, empieza a decirnos que continuamente levanta su voz o abre su boca para estar orando. Versículo 4 dice así: Dios mío, líbrame de la mano del impío. Y aquí empieza en una petición. Dice: de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y me habla de esta persona, este anciano, que ha aprendido a confiar y a descansar completamente en Dios. Quizás si pensáramos en David, lo podremos ver cómo Dios lo guardó desde que era un pastor de ovejas. Aun cuando querían atacar a los animales, Dios ahí le daba la victoria hasta el final. Dios siempre guardó la vida de David. Qué importante es aprender y entender, es más, recordar cómo Dios ha estado con nosotros desde nuestra juventud. Yo no sé cuántos de aquí, levante la mano, ¿quién aceptó a Cristo desde su juventud? Es una bendición, ¿no? A veces hay gente que lo recibe ya grande, y mucha gente llega a decir: ¿cómo me hubiera gustado haber conocido a Cristo desde que era un niño o desde que era un joven? Pero los que han tenido el derecho, la oportunidad de haber conocido a Jesús, a Dios desde su juventud, creo que es importante que podamos, quizás como decir aquí: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza y seguridad mía desde mi juventud. Versículo 6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Y este anciano está reconociendo que ¿quién lo ha hecho? Dios. ¿Quién lo formó en el vientre de su madre? Dios. No solamente lo ha formado,
sino dice, no sé qué edad pueda tener esta persona anciana, pero él dice, en ti he sido sustentado. En otras palabras es, tú has provisto todo lo que yo necesito desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Decía un pastor que estaba yo leyendo, muchas veces la gente llega a conocer a Cristo ya de adulto, y cuando conoces a Jesús y te das cuenta, volteas de repente atrás y te das cuenta cómo en tu caminar sin conocer a Dios, muchas veces Dios estuvo obrando, haciendo algo en tu vida para hoy traerte, para que eres un hijo, para que estés en su presencia. Entonces, es una manera de decir, desde que estaba en el vientre tú me has sustentado. Desde antes que yo viniera a ti, tú has tenido cuidado de mí en todo momento. Dice en el versículo 6, al final dice, de ti será siempre mi alabanza. Claro, cuando alguien ha visto cómo Dios te cuida, cómo Dios te provee, cómo Dios te sustenta en todo momento, lo que tú tienes que aprender a siempre tener una alabanza. Dice el versículo 7, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. La segunda cosa que quiero resaltar que este hombre hace es que primero abre su boca para orar. Ahorita lo mencionamos. Lo segundo que este hombre hace es abrir su boca para alabar a Dios por lo que él ha hecho. Una persona que ve cómo Dios lo cuida desde el vientre de la madre, cómo Dios es alguien que lo va guiando en todo momento. Incluso dice ahí, como prodigio he sido a muchos. Esta palabra prodigio es señal. Se puede traducir así, como ejemplo he sido a muchos. Y eso se refiere que muchas veces Dios ha usado nuestra vida para ser de bendición para otras personas. Y cuando hemos sido de bendición a otras personas, cuando hemos visto cómo Dios ha estado con nosotros, lo que hace esta persona decir, mi boca tiene que alabar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida en todo momento. Debo gloriarme por la bendición que Él ha hecho en mi vida. Una de las maneras en que yo puedo agradecer el favor de Dios es alabarle. ¿Qué es alabarle? Lo hemos estado diciendo. Alabar es elogiar, es decirle lo grande, lo poderoso, lo grande, lo eterno que es Dios. Es decirle lo que Él ha hecho en nuestra vida. Es exaltarle a Él y decirle, Dios ha sido nuestro proveedor, Dios ha sido nuestro sanador, Dios ha sido nuestro libertador, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Redentor. Tengo que aprender a decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida y tengo que expresarlo alabándolo en todo tiempo, de día y de noche. Dice esta persona en el versículo 9, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y creo que la petición que está haciendo o está entonando esta persona es que es cierto, ¿no? Es increíble cómo cuando uno va creciendo, uno va avanzando en nuestra edad, las cosas van cambiando. Llega un momento donde llegamos a mí nunca me habían dolido las rodillas, a mí nunca me había dolido la espalda, a mí nunca me había pasado esto, a mí nunca, y empezamos a ver cosas como han cambiado. Me acuerdo que cuando uno estaba joven, que tenías 15, 20 años, hablabas de una persona de 40, 50 años y volteaba y yo decía, no, ya está grande. Yo veía a los de 50 y yo decían, no, ya está grande, ya está más para allá que para acá, ¿verdad? Y uno va creciendo, llegan a los 20, mejor todavía uno dice, no, está grande, yo estoy chavo, de 20. Subes al tercer piso y como que ves a los de 50 y dices, bueno, ya no están tan grandes. Subes al cuarto piso y tú dices, los de 50 están maduros nada más. Subes al quinto piso y dices, no, los de 50 están bien chavos.
No, grandes los de 100. No queremos llegar a esa edad. Pero llega un momento donde nuestra vida empieza a cambiar. Recuerdo que hace años uno se subía al techo, nos subíamos al techo en 2 patadas. Hoy te pones escalera y tiemblas. Las cosas cambian. Y me llama la atención que el salmista le dice: no me deseches en el tiempo de la vejez. Mucha gente se siente a veces inservible o inútil cuando crece. Incluso he escuchado gente que dice: yo no quiero llegar a viejito porque yo no quiero estar batallando. Y el salmista le dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y claro, él ha visto cómo Dios lo ha cuidado de su juventud. Lo que él quiere es que Dios continuamente esté con él. ¿Por qué tiene esta necesidad o esta petición? El versículo 10 nos lo dice: porque mis enemigos hablan de mí, y los que me acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguirle y tomadle, porque no hay quien le libre. Y es que hay una gran diferencia en lo que yo siento, en lo que los demás pueden ver. Entonces, quizás la gente puede pensar de que Dios no está con nosotros. Quizás la gente puede pensar de que nuestra vida no tiene un propósito ni nada, pero nuestra vida en Dios es completamente diferente. Y lo que Él está haciendo simplemente es: Dios, yo quiero que tú sigas conmigo aún en mi vejez, que tú me sigas guardando, cuidando, que no me desampares. En el versículo 12 le dice: oh Dios, no te alejes de mí, Dios mío, acude pronto en mi socorro. Este versículo se parece mucho a lo que leímos ahorita en el 70, ¿no? Dice: sean avergonzados y perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Verso 14: mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Creo que eso es un gran versículo, porque si algo también nos cuesta, aparte de orar, nos cuesta esperar en Dios. Estamos en tiempos donde cada día nos desesperamos por más cosas. Hay gente que agarra el celular y de repente no entra la aplicación, el internet no llega y está todo desesperado, ¿no es cierto? Además, hay gente que está viendo la tele y el celular al mismo tiempo, porque está acostumbrado a hacer más cosas, y mientras hay esto, hay lo otro, sigo haciendo una cosa, sigo otra. Entonces el esperar es difícil. Cuando tengo un problema, cuando tengo una situación, y el saber que tengo que orar en Dios, buscar en Dios y descansar en Él, es difícil. Pero el salmista ha aprendido que él puede confiar en Dios en todo momento, continuamente. Y entonces él dice: yo esperaré siempre. Y no solamente eso, sí dice: y te alabaré más y más, porque sabe que Dios tiene cuidado de él. Entonces, lo primero que vimos que hizo este salmista, número 1, era orar, abrir su boca para orar. Lo segundo que vimos, tenía que abrir su boca ¿para qué? Para alabar. La tercera cosa que hace este salmista está a partir del versículo 15. Dice: mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Entonces, lo tercero que quiere hacer este salmista es abrir su boca. ¿Para qué? Para predicar. Por eso dice en el verso 15: mi boca publicará tu justicia y los hechos de salvación todo el día. Alguien que ha visto el favor de Dios, alguien que ha sido salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, tenemos que recordar, ¿no? Todo hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, y ese pecado me tenía separado de Dios, alejado. Pero una persona que ha conocido a Dios,
Una persona que ha orado, que le ha alabado, es porque Dios ha traído salvación sobre su vida. Que ha entendido y conocido que Jesús fue al Calvario a dar su vida para perdonar nuestros pecados. Y esta persona que ha conocido la salvación, esta persona que ahora es un hijo de Dios, es alguien que ahora abre su boca no solamente para orar, abre su boca no solamente para alabar, sino abre su boca también para hablar, para testificar y para predicar lo que Dios ha hecho en su vida. Es increíble, pero creo que es otra área que como iglesia también fallamos. Es más, simplemente ponte a meditar y ve cuándo fue la última vez que le compartiste a una persona de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste un mensaje o un plan de salvación? ¿Cuándo fue la última vez que le pudiste hablar a alguien? Y no es porque él te haya preguntado, discúlpame, había escuchado que tú eres cristiano. No, sino que tú entiendas la necesidad de salir y hablar de lo que Dios ha hecho. Que podamos tener esa necesidad de hablar de la justicia que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. De entender que todos estamos perdidos sin Dios y ocupamos predicar. ¿Por qué? Porque el hablarle a la gente de Cristo es demostrarle que les amamos. El hablar de la gente de Cristo es demostrarle que es importante para nosotros. Cuando tú no le compartes a la gente de Cristo, estás viendo que a ti no te interesa, y si se va al infierno pareciera que ni te importa. Aquel que ha conocido a Dios y que ha caminado con Él y ha visto el favor de Dios desde que estaba en el vientre de su madre, es alguien que además de orar, que además de alabarle, que lo que a veces es más fácil hacer, ¿no? Si les pregunta cuándo fue la última vez que oraron, ahí me puede decir ahorita aquí. ¿Cuándo fue la última vez que alabaron a Dios? Ahí me puede decir ahorita en la alabanza. Pero ¿cuándo fue la última vez que compartiste? Es ahí donde a lo mejor no todos lo estamos haciendo, y creo que tendríamos que hacerlo, y más porque es un mandato para todos. Nadie de aquí nos escapamos de pensar que no nos corresponde a nosotros predicar. Versículo 17 dice así: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, me habla de alguien que ha conocido a Dios en su caminar diario. Que en su caminar diario Dios le ha enseñado su amor, su gracia, su misericordia, su paz, su amor, su cuidado. Dios te lo ha mostrado desde que eres joven, y ahora hay que predicar, abrir mi boca para manifestar lo que Dios ha hecho. Algo que se nos ha olvidado es testificar de la obra de Dios en nuestra vida. Dice así: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Y me gusta que dice: hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. La cuarta cosa que este hombre ha aprendido, la primera fue orar, la segunda fue alabar, la tercera fue a predicar, la cuarta es a testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la cuarta. Por eso dice ahí en el versículo 18: hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia o tu poder a todos los que han de venir. No sabemos cuánta gente va a venir a los pies de Cristo. Imagínate qué hubiera pasado si nadie te hubiera hablado a ti de Dios. ¿Qué hubiera pasado si nadie les hubiera hablado? A los que dicen, bueno, yo vengo de un hogar donde son cristianos, ¿qué hubiera pasado si nadie les hubiera hablado a tus papás de Dios? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu situación? Damos gracias a Dios que hubo alguien que tomó un tiempo para hablarle, para enseñarle, para predicarle, y que a través de eso hoy tú le conoces.
Creo que el día de hoy tenemos que entender que es necesario que la iglesia salga a hablar de las maravillas que Dios ha hecho. La gente no puede conocer a Dios si nosotros no hablamos. Todos queremos que la gente venga a la iglesia, lloramos por eso, pero todos estamos esperando que de una manera sobrenatural, o que Dios les dé un sueño, que los traiga de una manera milagrosa. Pero cuando tú lees la Gran Comisión, en ningún momento está diciendo: quédate sentado, júntate en la iglesia, que yo los voy a meter. No, la Biblia me dice que nosotros salgamos a predicar y que Él los va a añadir a la iglesia. El que hace la obra es Él. Pero yo tengo que aprender a testificar, a hablar de su poder, de su gracia. Si a ti Dios te ha sanado, levanta la mano. ¿Quién Dios ha hecho un milagro ahí en su vida y lo ha sanado de algo? Tienes que salir a predicarlo, a decirlo. ¿Quién Dios en un momento ha provisto económicamente en su vida? Levante su mano. Tienes que salir y decir: a mí Dios me proveyó de esta manera, porque hay mucha gente enferma, hay mucha gente con una situación económica. ¿A cuántos Dios les ha ayudado en su matrimonio? Tendríamos que salir y decir: tienes problemas en tu matrimonio, Dios puede cambiar tu vida. Alguien que conoce a Dios, que ha caminado una vida con Dios, es alguien que ha aprendido a testificar. Dice ahí, verso 19: y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Es lo que tenemos que testificar. Verso 20: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Algunos piensan que cuando dice de esto, me habla de esa persona que murió y que al momento de morir, Dios lo vuelve a levantar. Y otros dicen: no, está hablando de una persona que ya es grande y que aún estando grande está pasando por momentos difíciles. Y es que tenemos que aprender algo. El venir a Dios no es una invitación a nunca tener problemas. El venir a Dios es una invitación a entender que cuando yo tengo problemas, no estoy solo, sino que Dios está conmigo. A veces pudiéramos pensar que mientras más vamos creciendo, los problemas se acaban. Pero los que vamos avanzando, podemos darnos cuenta que estos problemas nunca se acaban. ¿Por qué? Porque el mundo que vivimos es un mundo caído. Un mundo que vive en pecado, en problemas, y que necesita que Dios pueda transformar su vida completamente. Versículo 22 dice, dice del 20 otra vez: tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Verso 21: aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Verso 22: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Este hombre, la primera vimos que abrió su boca, número 1, ¿para qué? Para orar. La segunda, este hombre en su vida me habla que abrió su boca, ¿para qué? Para alabar. La tercera, este hombre abrió su boca, ¿para qué? Para predicar la salvación, lo que Dios había hecho en su vida. La cuarta vez que este hombre abrió su boca fue para testificar. Y la quinta vez que este hombre abrió su boca fue ¿para qué? ¿Quién dice? Verso 22, verso 23. Para cantar. Es alabar, ¿verdad? Pero es cantar. Dice ahí, por eso dice ahí: tu verdad cantaré a ti en el arpa. Y era un músico, ¿no? En el 23 dice: mis labios
se alegrarán cuando cante a ti. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo puedo saber que una persona está feliz? Hay varias razones, hay varias maneras. ¿Cómo puedo ver que una persona está feliz? Una vez que sonríe. Y la segunda, canta. A veces, nada más se la pasa chiflando, ¿no? Y hasta decimos, ¿comió al pisle o qué? Una persona que está alegre es el que puede abrir su boca y puede cantar. Decíamos la otra vez, ¿no? A lo mejor no. Dios no nos dio a todos una bendición de poder cantar bien. Yo soy uno de ellos, ¿no? Por eso no canto. Bueno, canto ahí ya, pero hoy canto en mi casa y a veces se va el agua, ¿verdad? Pero canto. Pero no canto a lo mejor así como el grupo de alabanza. Pero eso no me impide que aunque canto a veces como la chimoltrufia y a veces me desanfino y lo que sea, eso no me impide que yo todos los días pueda cantar a Dios de su amor, de su gracia y de su misericordia. Y a veces, porque bueno es Dios, y estás cantando. ¿Que cantas feo? No canto para ti, le canto a Dios. Y eso tengo que hacer, tengo que aprender. Una persona que ha visto el favor de Dios todos los días, se la pasa orando, se la pasa alabándole, se la pasa predicando, se la pasa testificando de lo que Dios ha hecho y cantando. Cuando venimos a la iglesia y cantamos, tenemos que entender que el tiempo de la alabanza y de cantar no es un espacio que hacemos mientras que llegan los que llegan tarde. No, es donde yo abro mi corazón y derramo mi vida, y la única manera que yo puedo agradecerle a Dios a veces es cantándole. Lo hemos enseñado, ¿no? Dios, ¿cómo nos bendice Dios a nosotros? Dándonos lo que necesitamos. ¿No es cierto? Era un pecador y Dios nos bendijo dándonos su salvación. Tenía una necesidad económica y Dios nos bendice dándonos la economía. Estaba enfermo y Dios me bendice dándonos la sanidad. Y así, lo que queramos. Queremos un carro y Dios nos bendice, a veces con el carro. Queremos una casa y Dios nos da la casa y nos bendice. ¿Cómo bendecimos a Dios? ¿Tú crees que con nuestro dinero bendecimos a Dios? ¿Como si Dios necesitara dinero? Dios, aquí está, ten estos 100 pesotes, échale ganas. ¿Puedo bendecir a Dios así? No, porque yo no le puedo dar algo a Dios que Él necesite, porque Dios está completo y Dios no necesita nada. La manera en que yo puedo dar a Dios alabanza y adoración es simplemente abriendo mi boca, cantando, alabándole o decretando lo bueno que Él es conmigo. Por eso cada cántico que hacemos, que entonamos, es demostrar lo que bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Cuál es el canto que entonamos o que entonan como iglesia, que se ha vuelto como que el himno de nosotros este último tiempo? No, Yeshua no. Que dice que nos ha bendecido. Bueno es Dios, ¿no? Siempre lo cantamos, se me olvidó ahorita. La bondad de Dios. ¿Sí? ¿No es cierto que ha sido el canto que entonamos muy seguido? Y que alguien puede decir, ya chole, ¿verdad? Es que no puede decir ya chole, porque es una verdad. La bondad de Dios está con nosotros todos los días. Y podemos decir, en mi vida Él ha sido bueno. En mi vida Él ha sido fiel. No hay otra manera de poder decir lo bueno que ha sido con nosotros. Ahora, estamos viendo en este salmo un anciano que de principio al fin glorifica, exalta a Dios por lo bueno que Dios ha sido en su vida. Que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida de la misma manera. ¿Cuántos años vamos a vivir? No sé. A veces pudieras pensar que ya estás viejo y que ya no puedes hacer nada. Pero tú puedes ver en la Biblia cómo Dios puede cambiar las cosas.
Un ejemplo de ellos, ¿quién puede ser? Abraham. Cuando Dios le dijo que va a tener un hijo, se ríe y dice, ¿cómo va a tener un hijo? ¿Cómo vendrá un hijo de un muerto? Y Dios le da un hijo. Y después le da más hijos. Y cumple el propósito que Dios tenía para él. A veces puedes pensar que estás llegando en los últimos días, pero eso no lo sabes. Así como no sé si mañana voy a vivir, tampoco sé cuánto Dios me va a permitir. Pero creo que tendríamos que ser como este hombre anciano, que mientras yo esté aquí en este lugar, estaré orando en su presencia, estaré alabándole, predicando, testificando y cantando. Mientras yo tenga las fuerzas, glorificaré mi vida y se la entregaré a Dios. Y como decía ahí, engrandeceré su nombre, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Este salmo me ayuda a que mi vida tiene que cambiar. Leíamos ahorita que aunque ha pasado por momentos difíciles, su confianza estaba completamente en Dios.